Porque el único que salva es Dios, nadie más. Y si Jesucristo es el que salva, pues Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Más claro ni el agua. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dijo el Dios por medio de Isaías capítulo 43. El misterio de los siglos revelado. Hay una alabanza que así se llama, ¿eh? El misterio de los siglos. ¿La han escuchado? ¿Cuál es ese misterio, hermano? Participen, tienen la palabra. El misterio que era oculto y ahora por la gracia de Dios de 2000 años para acá ha sido revelado y usted lo ha entendido y lo ha comprendido. ¿Cuál es ese misterio? Participen, tienen la palabra. Su nombre. El misterio de los siglos revelado. A ver, ¿quién? Su nombre, ¿no? ¿Eh? Su nombre de ¿El Jesús. nombre de quién? De Jesús. ¿De Jesús o de Dios? De Jesús. La venida de nuestro Dios a la tierra para manifestar su gran amor a todos aquellos, dice, hacia la humanidad y manifestar la obra redentora que estaba programada desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dice el hermano, la venida de Dios a la tierra. Sí, estaba programado, estaba profetizado que Dios iba a venir a la tierra y era parte del misterio, es parte del misterio. No, pero el misterio está en Efesios, ¿no? Que Dios había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan divino de Dios, ese es el misterio, pues. Ese es parte del misterio también. Sí, ese es el misterio que estaba oculto desde los siglos también, que Dios, su plan, su propósito era reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué más? El misterio de los siglos revelado. Aquí tenemos una profecía y luego vamos a ir a otra profecía y luego vamos a ir al cumplimiento de las profecías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios o Dios con nosotros. Es una profecía que hay aquí. Dios lo habló por medio del profeta Isaías. Aproximadamente unos 700 años antes de que Cristo naciera, vivió el profeta Isaías, según las estadísticas, los que cuentan el tiempo. 700 años antes de que eso sucediera, fue profetizado por Isaías. El misterio de los siglos revelado. El Dios hecho carne. Fue tanto tiempo que los judíos no lo vieron llegar. Y todavía sigue siendo un misterio. ¿Sí? Para mucha gente y para los judíos, Jesucristo sigue siendo un misterio todavía que no ha sido revelado. Para ustedes, para nosotros, gracias a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos lo ha revelado. Como dice el hermano, la obra redentora, o sea, la manifestación de Dios en carne, es parte del misterio también. Que Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios vino a esta tierra hace más de 2000 años, Dios vino a este mundo. Anduvo allá por las regiones de Israel, en Jerusalén, allá anduvo Dios caminando sobre la tierra. No lo conocieron. Y aún Dios puede venir a esta tierra y presentársele a cualquier persona, en un anciano o en una apariencia humana y sin conocerlo. Le pide agua, le pide ayuda, le pide algo y se la niega. ¿Puede ser el mismo Dios manifestado en carne o no? ¿O no tiene Dios ese poder para hacerlo? ¡Claro! Antes de que Dios se manifestara en la tierra, en el cuerpo de Jesucristo, Dios ya se había manifestado también en otro cuerpo, ¿sí o no? ¿O no? Amén. Según las Sagradas Escrituras. A ver, eso es La curioso. Virgen María se ¿Eh? manifestó. No, En la Virgen María. La Virgen Bueno, María. Dios allí. Abraham. Se manifestó desde Se manifestó en el cuerpo de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. También. Melquisedec es el mismo Dios manifestado en carne. Aparece en Génesis y desaparece toda la historia bíblica y vuelve a aparecer en Hebreo. Melquisedec no era ni conocido, nomás se me manifestó de repente. Es el mismo Dios. Sí. Antes de que Dios se manifestara en el cuerpo de Jesucristo, se manifestó en el cuerpo de Melquisedec. El mismo Dios. Posteriormente, el mismo Dios se manifestó a Abraham
un varón, como una persona común y corriente. 2 ángeles y Dios. Abraham les lavó los pies cuando llegaron a su casa, les dio de comer. Lot también. ¿Sí? Se fueron, van rumbo a Sodoma. Dios ya les había encomendado a los ángeles la obra que iba a hacer en Sodoma, y Dios se aparta de ellos, sube al cielo otra vez y los ángeles se van a Sodoma. Entonces Dios ya se había manifestado. Pero se manifestó, o sea, el Dios se hizo visible, el Dios invisible se hizo visible en el cuerpo de Jesucristo, porque en esa ocasión solamente se la manifestó a Abraham, no a todo el mundo. Pero en Jesucristo sí se hizo visible para todo aquel que lo quisiera ver. El misterio de los siglos revelado. Jesucristo todo el tiempo fue un misterio y aún sigue siendo un misterio. Gente que no lo entiende, gente que no lo comprende. Entonces, ¿cuál es el misterio de los siglos? Que el Dios invisible se hizo carne, se hizo visible. Porque así estaba escrito. Ese misterioso Dios para Israel, hacedor de maravillas y hacedor de milagros sobrenaturales, y sin ninguna apariencia, sin ningún rostro. Pero ¿cómo pueden adorar a Dios sin tener una imagen, sin tener una estatua, sin tener nada? Ese misterioso Dios se hizo carne. Ese es el misterio de los siglos. Que el Dios invisible, el Dios misterioso, se hizo carne en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios. Entonces aquí está la profecía, profetizó Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y estas palabras resonaban en las sinagogas. Cada que se reunían en las sinagogas se leía el libro del profeta. Y esperando cuando que una virgen, una doncella, una dama que no ha sido tocada por un varón va a concebir en su vientre y va a dar a luz un hijo. Era un misterio, pero ¿cómo? Imposible a la mente humana. Si lo entendían eso, si lo leían. Lo leían nomás y lo leían y no lo entendían. Ahora nosotros, por gracia de Dios y lo que está escrito, el Espíritu Santo de Dios nos lo ha revelado. Pero si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, estuviéramos meditando como ellos. Pero ¿cómo será eso, pues? Que una señorita, una virgen que no la ha tocado varón, va a concebir en su vientre y va a dar a luz un hijo. ¿De quién? Pues para que se cumpliera esta profecía, Dios tuvo que obrar poderosamente. Vamos a ir a otra profecía sin perder esa. Ahí mismo. Acuérdense que la base es Isaías 7:14, la profecía. Por tanto, el Señor nuestro Dios les dará señal. ¿De qué? De que Dios está con ustedes. Isaías capítulo 52. Otra profecía. Isaías capítulo 52, versículo 3 en adelante vamos a leer. La clave está en el 6, pero vamos a leer el versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Otra profecía.
Dios hablando a través del profeta Isaías. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, por esta razón. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? De que el mismo Dios que habla a través de los profetas, ese mismo Dios va a estar presente. ¿Para qué? Para manifestar, para dar a conocer su nombre. No será otro, no será un profeta el que dará a conocer el nombre de Dios. El mismo Dios vendrá a esta tierra y Él dará a conocer su nombre. Y para muchos religiosos, para muchos que no han entendido, llegan a decir, Dios no tiene nombre. Según su evangelio de ellos, Dios no tiene nombre. Pero según el evangelio de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús viene a manifestar el nombre de Dios. Según el evangelio. Entonces aquí hay otra profecía. Mi pueblo sabrá mi nombre. En aquel día. Ahorita vamos a ir a ver el cumplimiento de esta profecía y el cumplimiento de la otra profecía. Moisés le llegó a decir así al pueblo. Miren, profeta, Dios les va a levantar a ustedes de entre vuestros hermanos, les dijo Moisés, refiriéndose a Cristo. Así como me escuchan a mí, así tienen que escuchar a aquel profeta. Las generaciones venideras. Para eso quedó escrito para nuestra enseñanza. Y acontecerá que todo aquel que no escuche al profeta, ¿qué le pasará? Será desarraigado, dice. ¿Qué quiere decir desarraigado? Se ha cortado con toda raíz y echado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre y nunca se apaga. Todo aquel que no escuche a aquel profeta, refiriéndose a Jesucristo. El mismo Moisés lo anunció en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, ahí está. Bendito sea Dios, otra profecía. Pero vamos a ver el cumplimiento de la primera profecía que leímos en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Cuándo y en dónde se cumplió? Vaya a Mateo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, el ángel, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El ángel está hablando con José. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: con nosotros Dios.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, la profecía que estaba por cumplirse. Aquí le está hablando el ángel a José a través de sueños. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucedió con María. Lucas, vaya a Lucas. Vamos a ver qué sucedió. ¿Qué es lo que le dijo María a José? Que José no creía. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice el encabezado, anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a ver cuando el ángel se presenta con María y le anuncia. ¿Estamos ahí? Lucas 1:26. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pensando, ¿qué saludo es esto? ¿Qué saludo es esto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Son las palabras del ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí quedarás encinta. Esto es lo que le sucedió a María. María se lo tuvo que contar a José. Ya había una fecha en la cual María y José se iban a casar, se iban a unir el matrimonio. Y entonces María tuvo que confesarle a José. En ese tiempo había mucha inocencia. Ahorita ya la inocencia se perdió. Pero en ese tiempo había mucha inocencia en los jóvenes. María tuvo que contarle a José, estoy encinta, estoy embarazada. José, pero ¿cómo, María? No puede ser. Un ángel me visitó, José. Última hora, hasta le citó las escrituras, que es lo que estaba escrito ahí en Isaías 7:14. Un ángel me visitó, José, y me dijo que el poder, el Espíritu Santo vendría sobre mí y el poder del Altísimo me iba a cubrir con su sombra. Ahí quedaría encinta y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Y humanamente José, dudó.
José no cree. Alabado y glorificado sea Dios. Le pasa como a nosotros. A veces nos cuesta creer una palabra, ¿sí o no? Mayormente cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando por una aflicción, por algo, o sea, que tal parece que no hay remedio, que no hay lucha. A veces nos cuesta creer una palabra. Así José no creyó, hermanos. No puede ser, dice José, no puede ser. ¿Será cierto esto? No puede ser. Yo tengo que hacer algo. Pero dice José, si descubro el secreto, si los gobernantes de Israel, los intérpretes de la ley, se dan cuenta de que María está embarazada y yo no tengo nada que ver ahí, entonces van a pensar que adulteró y la van a matar a pedradas. Y yo no quiero que la maten a pedradas. No quiero que muera María. ¿Y cuál es la solución para librarla de que la maten a pedradas? Me voy en secreto a medianoche, que nadie se dé cuenta. Cuando a María le crezca el vientre y no me vean a mí, van a decir, José se relacionó con ella, fornicó antes de casarse, la embarazó y se fue. Y ahora el culpable es José. A María la perdona y ahora esperan que José vuelva para ejecutarla. Y entonces José anda pensando en eso, pensando irse secretamente. Yo creo esa noche que se acostó de hecho, voy a dormir un ratito y ya como a la 1, 2, 3 de la mañana me levanto y vámonos. Y ya mañana no amanezco aquí. Y esa noche, cuando se iba a ir, el ángel le dijo, no temas recibir a María tu mujer. No pasó nada, No nomás pasó que nada. él Sí, ya sí, la sí. miraba, Sí, que ya parece que lo iban a matar. a matar, Sí, hermanos. Pensando José en irse secretamente, me voy y no revelo nada a nadie, entonces me van a echar la culpa a mí y ya ella no muere, que se quede Y ella. no pasó nada porque Dios tenía todo preparado. No Pero hubo José no- consecuencias, no hubo nada de que persecución o que me haya querido Sí, hacer hermano, algo. ahora que Sí. nosotros ya conocemos y que lo hemos entendido, pero en aquel En tiempo. aquel él- tiempo, sí, a ver, pues, póngase en sí, su sí, lugar. sí, póngase en su lugar de No José, fue a ver. Sí, No fue fácil. No fue claro, fácil. por supuesto que no fue fácil. Pues se quería ir secretamente, pues. Se quería ir Imagínese que tanto secretamente. tiempo, ya está programada la boda y aquel nomás se la envía los bigotes. Tenía pero- que llegar virgen al matrimonio, pues. y mira, qué acontecimiento duro de entender y de razonar hasta por obra del Espíritu Santo si entendió. Y oyendo muchas veces esa escritura en la sinagoga, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Era lo que leían los rabinos en la sinagoga, así con ese tono. Así, a ver, Sí, buen punto. así lo leían. ¿Por qué si sabían esa escritura no la tomaron Porque en no la cuenta? entendían, Pues, porque no ¿qué tenían es el eso? Espíritu Santo de Dios. Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos dice, bueno, pues, ya, Nosotros- ya sucedió, ¿verdad? Pero Nosotros somos si nos privilegiados. dijeran a nosotros, Sí. si Nosotros todavía somos Jesús no privilegiados. viniera Eh, y nos dijeran así como nos están hablando, Algo ni íbamos a entender Sí, también. no iba a entender tampoco. Sí, también. Gracias a Dios que Dios nos ha dado entendimiento, nos ha revelado su palabra. bueno, entonces, ¿qué explicación? ¿Qué sabiduría había con los, Nada, con nomás, los, o sea, los que hablaban de eso? nomás leían y no entendían. Nomás por leerla, nomás así. Por eso San Pablo dice que la ley, o sea, es como la ley antes de que Jesucristo viniera, la palabra del Antiguo Testamento eran letras muertas. O sea, para la mente humana, no para Dios. O sea, para la mente humana eran letras como que no tenían vida. Pero para Dios no, porque toda la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero para la mente humana, las letras del Antiguo Testamento eran como si fueran letras muertas. Para la mente humana, no para la mente divina. No la entendían, nomás la leían. Ahora cuando Jesucristo viene y nos da luz, entonces ya ahí vemos todo, o sea. No, y hasta el día de hoy los judíos siguen leyendo. Todavía, ahí, sí, las- pues no han las entendido, entienden. pues. Ya se cumplieron y lo siguen Sí, leyendo, no han entendido hermano. todavía, no han entendido Siguen todavía, no los tienen del Y Espíritu luego Santo de tienen Dios. odio para los cristianos, nomás porque habla uno de Jesús. No tienen del Espíritu Santo de Dios. Si les habla de Jesús, se enojan y ya lo quieren golpear a la gente. Amén. Entonces ese fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Y hasta la fecha, hermano, desde los judíos ya ves que no creen pues que Jesús
No todos, vino. algunos sí han aceptado, pues Ah, algunos que sí, Jesús algunos era el Mesías. no creyeron. No creyeron. no creyeron. Pero como es el pueblo de Dios, Eh. debería de que la gran mayoría creer, todos Sí. deberían de creer, pero ¿cómo que nomás unos cuantos? Pero si la Escritura dice muy claro que aquel que no reciba, aquel que no crea en que Jesucristo es el único Dios verdadero, así sea judío, sea griego, sea romano, sea lo que sea, hermano. ¿Y qué le dice a algún judío que Y esté el oyendo judío ahorita? tiene ¿Eh? Dios ¿Qué apartado mensaje su le da a un remanente. judío? Que le pida al Señor Jesucristo revelación, que le dé su Espíritu Santo y le abra el entendimiento para que entienda las Escrituras, porque es la clave. Es la clave, que el Espíritu Santo de Dios abra el entendimiento de toda persona. Está escrito en Lucas capítulo 24, versículo 46. Porque ni los apóstoles, los 12 apóstoles, bueno, 11 porque Judas ya se colgó, que anduvieron con Jesús, que vieron los milagros sobrenaturales que Jesús hizo, no entendían las Escrituras. Dice que espíritu Sí. de estupor le puso Dios al judío. Sí. Los No entendían. judíos no entienden, no razonan, no les cae esa profecía, esas palabras. Pero ellos estaban esperando a un Salvador. Por supuesto, y siguen esperando un Salvador. Hasta el día de hasta la hoy. fecha todavía Ahí Ahí en la no, sinagoga todavía. siguen leyendo. Cuando se Ellos manifieste esperan la- al Mesías, Cuando se al manifieste el Mesías. anticristo van a decir, Él es el Salvador, Él es el Mesías. ¿Y qué tal si ni siquiera Pero- es de allí, de Israel? Sí, pero cuando Dios les recorre el velo, van a conocer que no es el Mesías, sino que es el antimesías, el anticristo. Hermano Manuel nomás leía los ¿cuántos, hermano? ¿Cuántos Sí. libros? La Torá, ¿no? Pero, 5 pero libros. ahí hay una profecía de Jesús también en los 5 libros. Sí, pero no se ve. Amén. Entonces ese es el cumplimiento de Isaías 7:14. Y la Virgen María concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No, pues están como que es ciegos, traducido tienen por una nosotros, venda ¿no? ellos ahorita. Sí, Y todavía. desde ¿sabe cuándo la tienen? Yo creo. Hay otra profecía. ¿Cuál es la otra profecía que leímos? ¿Se acuerdan? No están en el tema. Les dije que eran dos. Ya miramos una. Acuérdense que leímos otra. Que tiene su cumplimiento también. Porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Isaías 52:6. Hay otra profecía ahí. Que Dios dijo que iba a estar presente. ¿Para qué? Para manifestar, para dar a conocer su nombre. Tuvo su cumplimiento esta profecía. Vamos a Juan, ahí donde se cumple esta profecía. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y ahí se cumple esa profecía de Isaías 52:6. Es el cumplimiento de Isaías 52:6. Dios estará presente en esta tierra para dar a conocer su santo y bendito nombre. Y vamos a leer el capítulo 14 para que entendamos un poquito. Lo vamos a leer todo desde el principio. Y dice la palabra de Dios así: no se turbe vuestro corazón. Jesucristo hablando con los discípulos, Jesús en el camino al Padre, Jesús hablando con sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y veamos la sabiduría de Jesús. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Esta palabra Jesús se las tiró, o sea, ¿Es Lucas, hermano? no, Juan 14. Ah, Juan 14. Jesús le dijo, y saben a dónde voy, y saben el camino. Pero le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está dando a entender Jesús ahí? Si ustedes me conocieran a mí, dijo Jesús, si me conocieran a mí, pero como no le conocían, y así muchos no le dicen que conocen a Jesús, pero no le han conocido, porque en realidad no han descubierto quién es Jesús en realidad. Jesús le está diciendo, si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Por qué? Porque yo soy el Padre, les está diciendo Jesús. Así es. Al verme a mí, están viendo al Padre, porque es el Dios manifestado en carne. Otra vez, versículo 7, Jesús les dijo, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y como no les cabe esta palabra, o sea, están impactados por la palabra que Jesús está diciendo, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Alabado y glorificado sea Dios. No les está diciendo Jesús, si me conocieran a mí, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocen y le han visto. Y luego Felipe sale, muéstranos al Padre y nos basta. No entendían, pues Jesús les está diciendo que eres el Padre ahí en el versículo 7. Necesita refrescarle la Sí, memoria sí, un poco sí. para que Necesita abrirles el entendimiento. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué bendición tuvieron ellos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Felipe, dices que te muestra al Padre. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Padre. Pero para muchos dicen, no, Jesús no puede ser Padre y no puede ser Hijo a la vez. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Pues antiguamente yo creo Sí. no había Biblia, nomás leían los 5 libros, ¿no? Sí, para aquellos que piensan que Jesús no puede ser Padre y no puede ser Hijo a la vez, ahí les va esta. Un ser humano común y corriente como nosotros, ¿puede ser Padre y puede ser Hijo o no? Claro. Yo soy Padre y soy hijo de mi Padre también. Entonces un ser humano común y corriente como nosotros puede ser Padre y puede ser hijo y puede ser abuelo a la vez. Dios no puede. Porque un ser humano dice, no, Dios no puede ser Padre y ser hijo a la vez. O sea, porque un ser humano dice, Dios no puede. Cuando un ser humano común y corriente puede ser Padre y puede ser hijo a la vez, pero Dios no puede. Dios, que es tu Padre celestial, que es tu creador, Dios no puede. Es que no reflexionan a veces, hermano. Ahorita vamos a ver si puede Dios o no puede. Vamos a ver. Entonces, estamos en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme, les está diciendo, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Pero digo, muchos religiosos dicen, no, Dios no tiene nombre, Dios es el Padre Celestial y no tiene nombre. Entonces las palabras de Jesús son vanas, Jesús no tiene razón. Toda persona, ¿sí? Todo ser humano tiene un nombre. Por ¿no? supuesto, Dios también manifestó su nombre. Jesucristo es el Ahí nombre está de hablando Dios. de su nombre. Jesucristo es el nombre de Dios. Jesús dijo, pídanle al Padre en mi nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, pídanle al Padre.
Y no solamente eso, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, dice que Dios le dio toda la honra al Hijo. Toda la honra le dio al Hijo. Toda la honra le dio al Hijo. Hónrenlo a Él. Acordémonos que cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle a Él todo. Dios, Señor, a ti ya no. A Él adórenle todos los ángeles de Dios. Porque al adorarle a Él, me están adorando a mí. Y si no le adoran a Él, me quieren seguir adorando a mí, entonces no me están adorando a mí, dice Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hay congregaciones que se reúnen y todo el tiempo están y gloria a Dios y Dios y Dios y Dios. Y a Jesucristo ni siquiera lo mencionan. Ni siquiera lo mencionan. ¿Saben cuándo lo mencionan? En la última oración, cuando van a orar por los enfermos. Cuando van a orar por un endemoniado, ahí sí invocan el nombre de Jesús. Pero cuando están alabando y están glorificando, ni siquiera glorifican a Cristo. Yo he escuchado muchos que dicen solamente gloria al Señor. ¿Eh? Gloria al Señor. Y algo otro dice, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito que adoren de esa manera? ¿Dónde está escrito en la Escritura? No. San Juan capítulo 6, toda la honra dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Así de fácil y sencillo. Entonces aquí está, este es el cumplimiento de Isaías 52, 6. Este es el cumplimiento de la profecía. Dios aquí está hablando con sus 12 discípulos, dándoles a manifestar el nombre, manifestando el nombre. Por eso, porque Dios dijo, aquí mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, por esta razón, en aquel día, porque yo mismo que hablo a través de los profetas, voy a estar presente ahí. Nos dijo, me van a conocer como Dios. Sí, no. Mi Su nombre, dice. El nombre. Y si fuera poco eso, vaya ahí mismo a darle vuelta al capítulo 17. Capítulo 17, esta maravillosa oración que Jesús hizo por los discípulos empieza así en el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está la clave del versículo 6. Jesús en esa oración está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Padre, ya les di a conocer tu nombre. Ya manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos ya saben tu nombre, ya lo conocen, te van a invocar. He manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir manifestar? Dar a conocer, hacerlo notorio. ¿Dónde lo hizo notorio? En San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí está cuando manifestó el nombre de Dios. Y si le preguntara a uno de ustedes, una pregunta cauciosa, a ver qué respuesta me dan. Vamos a empezar por el hermano, por la derecha, hermano Manuel. Sí, bueno. Si le preguntara, ¿usted por qué cree en Jesucristo y no en Dios? ¿Cuál sería la respuesta?
para el razonamiento que ya tenemos, es porque ya entendimos de que Jesucristo es el único Dios verdadero. Sí, porque ya sabemos, ya entendimos de que Jesucristo es el Dios manifestado en carne. Amén. Y por eso creemos, hermano, En Jesucristo. en Jesucristo, nuestro único Dios. Sí, hermano Odelio. ¿Por qué creen en Jesucristo y no en Dios? ¿Por qué creer en Porque- Jesucristo y no en Dios? Porque ya nos fue revelado a Que nosotros que también. Jesucristo es Dios. Dios nos ha revelado, pues. Que Jesucristo es Dios. que Jesucristo es Dios. Por eso creen en Por Jesucristo. medio de la escritura, pues. Sí. Por eso sí lo creo. ¿Sí? Usted, hermano Miguel. Sí. ¿Por qué creen en Jesucristo y no en Dios? Y hay algunos personas que a nosotros que creemos en Jesucristo piensan que nosotros no creemos en Dios, que solamente creemos en Jesús, que no creemos en Dios. ¿Y saben cómo nos llaman? Los solo Jesús, dice. Solo Jesús, solo Jesús. O los Jesuses solos. Así nos llaman. Dicen los, ¿qué? Sí. Los huérfanos, ¿no? Sí, lo solo Jesús, dice. Lo solo Jesús. Pues es que solo Jesús, hermano. Solo Jesús salva. No hay nadie más quien salve. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted, hermano David, ¿qué contestaría al respecto? ¿Por qué cree en Jesucristo y no en Dios? Porque es el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios Y la vida eterna. que da la vida eterna. Es el único. Igual, porque no hay otro nombre. No hay Sí. otro, en verdad. Les faltó. Es el único. Poquito les faltó. Si a mí me preguntara, hermano Jesús Murillo, ¿por qué crees en Jesucristo y no crees en Dios? Es que al creer en Jesucristo, estoy creyendo en Dios. ¿Sí? Al creer en Jesucristo, estoy creyendo en Dios. Y acabamos de leer la Escritura, en San Juan 14, Jesús dice, hey, si creen en Dios, crean también en mí. Entonces, por eso creemos en Jesús y creemos en Dios. Y sabemos que Jesús es el único Dios verdadero manifestado en carne y no hay más. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es otra profecía que está en Isaías capítulo. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías capítulo 43, creo. Es una profecía. Entonces, cuando Jesucristo viene, se cumple la profecía y Jesucristo es el Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente Jesucristo. Él salvará al pueblo del pecado. Entonces, ¿por qué creer en Jesucristo? Es que al creer en Jesucristo estamos creyendo en Dios. No es que no Porque creamos Jesucristo en es Dios. Dios. Creemos en Dios y Sí. creemos en Jesucristo. Pero creemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿para qué vamos a dividir a Dios en dos? Si nomás es uno. Es un misterio, hermanos. Y si le hiciera a usted la pregunta, cuando Jesús se bautizó, si Jesús es Dios, cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz de arriba que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Cómo explicarían eso? ¿Quién es el que contestó? Contestó el mismo Dios, hermano, Dios. pero para cumplir las escrituras, para que se cumplieran las escrituras reveladas, hermano, y el mundo entendiera. Que entendieran que como Dios es, también puede ser hijo. Así es. Y el contestó fue el mismo su voz, porque Él es espíritu. Una escritura. ¿verdad? Y sabemos que Jesús es el Salvador. Él es el Salvador porque si vemos ahí en Isaías 43, 11, ahí lo dice. No hay otro quien salve, No hay, solamente Él. fuera de Dios no hay quien salve. Sí. Entonces, solo hay un Salvador. El mismo Dios, ¿verdad? Hermano Rosiris. Solo uno. Jesús hablaba y de arriba una voz le contestaba. Vamos a ver quién era el que contestaba. En 15.
La escritura dice quién cuando sí, vamos a El ver quién es el Espíritu que Santo. contesta. Se le puede llamar una manifestación también, ¿no? Porque ¿De qué? de Dios que él estaba hablando y hacia su hijo en aquel tiempo, ¿no? Que Dios está hablando hacia su hijo. Entonces sí es el Padre y es el Hijo, ¿no? Sí, es Padre y es Hijo a la Es el vez. Padre y es el Hijo. Conforme a la humanidad, pues, conforme Dios se Dios manifestó en carne, ¿verdad? Conforme a la está manera que hablándole, dice. a Jesús en aquel tiempo. ¿no? Vaya a Juan capítulo 3, dele para atrás allá al capítulo 3. ¿Quién era el que contestaba? Jesucristo hablaba y de arriba le contestaban. ¿Quién era el que contestaba? Si Jesucristo es Dios y está en la tierra, ¿quién es el que contestaba de allá de arriba? Ah, pues ahorita lo vamos a ver. Pues el- Vamos a leer del versículo 1 en adelante un poquito la historia, en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ojo aquí, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está la clave. Si no entendemos esto, entonces no vamos a entender. Jesús está en la tierra hablando con Nicodemo. Pero versículo 13 le dice: mira, Nicodemo, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿cómo está? Está en la tierra hablando con Nicodemo, pero a la misma vez está en el cielo. ¿Sí? Y él es el mismo que contestaba. El mismo Jesús que estaba en la tierra es el mismo que contestaba del cielo. Ahí está claramente. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero está en la tierra hablando con Nicodemo, pero a la vez está en el cielo sentado en su trono. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Dios está en todo lugar. Y que Dios se haya manifestado en carne, que Dios haya venido aquí a la tierra, no significa que Dios haya dejado su trono, como muchos predicadores dicen. Dejó su trono de gloria. Ay, ay, ay. Pues qué entendimiento tiene. ¿Dónde dice que dejó su trono de gloria? ¿Dónde dice la Escritura que Dios dejó solo el trono de gloria? ¿Dónde dice? No dice. Lo hace en diminutivo. Sí dice la Escritura que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Pero no dice que Dios dejó su trono de gloria para venir aquí a la tierra. Ninguna parte de la Escritura dice. Todo lo que he leído no he encontrado que Dios haya dejado su trono de gloria. Él está sentado allá arriba y a la vez está en la tierra. Es la interpretación que le dan, pero Sí. no dice. Es la interpretación que le dan. Sí, porque lo acabo de leer que él puede estar aquí y puede Y estar puede arriba. estar allá. Sí. Así de fácil y sencillo. Y si vamos al libro de Apocalipsis, ahí vamos a ver de dónde salió Jesucristo, el Cordero de Dios, y a dónde regresó. Y ahí está más claro Apocalipsis. Que Jesucristo salió, vamos a ver, Apocalipsis 4, revelación. Ok, Apocalipsis 4. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y de ahí sigue diciendo. Entonces está el trono y está uno sentado en el trono. Acordémonos, ese es Dios, ¿sí o no? Ok, entonces ese es Dios el que está sentado en el trono. Versículo 5. Capítulo 5. Acordémonos que vio el trono, Juan vio el trono de Dios y vio a uno sentado ahí en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿dónde vieron al cordero como inmolado? Versículo 6. Y vi y miré, y he aquí en medio del trono. O sea, está el trono, está sentado ahí el trono, y ahí en medio del trono, ahí está el Cordero de Dios. Ahí está Jesucristo adentro. Jesucristo, el Cordero de Dios. Vi un cordero como inmolado, dice. ¿Qué quiere decir inmolado? Vi un cordero como inmolado. Pues sacrificado. Sí, un cordero que tuvo una muerte muy violenta, o sea, que fue violentado y
degollado, cortada la cabeza. Ahí lo miren, en medio del trono. Y de ahí, del medio del trono, de ahí sale Jesucristo, el Cordero de Dios, y toma el libro de la mano derecha del mismo Dios que está sentado en el trono. Y de ahí de donde salió el Cordero de Dios, ahí regresó. Al que venciere, dijo Jesús, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono, o sea, regresó otra vez el Cordero, salió de ahí, del medio del trono, de ahí, y ahí regresó de nuevo. Aclarando que él será sentado en el trono de su Padre, pero no quiere decir que va a estar a un lado, No, porque no, él no, es no, mismo, no, va a estar ahí Sí, mismo. ahí en el su trono de Dios, en el En el trono, trono. no en otro trono más pequeño. Entonces, de ahí, del medio del trono, de ahí salió el Cordero de Dios. O Y sea, ahí no está regresó. Dios en un trono y él a un lado, no, él en el... Porque se supone Mero, que él mero. es Dios mismo. Él es Dios mismo. Ahí está. Entonces, de ahí salió y Para ahí que se regresó. entienda, ¿verdad? Por eso no va el mensaje, ¿verdad? Para que lo entienda la gente. Sí, de Los ahí hermanos. salió y de ahí Los tronos. regresó. ¿Eh? ¿Dos tronos? No dos tronos, uno. No. Solamente uno. Sin sí. embargo, hay alguien que interpreta que son Sí, dos tronos sí, hay también. gente que sí, pues, Sí, ¿verdad? Sí, por que está eso el trono estoy y diciendo. que al lado derecho, a mano derecha, ahí está Jesucristo. Está el Padre y luego el Hijo. El Hijo y a mano derecha. Y luego dicen que Los del Espíritu trinitarios. Santo. Y luego es Y que, luego es dicen que que la de escritura Dios. dice, pues, es que la Sí, sí, escritura es dice. que está diciendo para que no se vayan a ir por otro lado. Y al padre lo pintan como un abuelito y al hijo más joven y Wow. así. Pero Dios no se envejece, es para Ya siempre. ve la gente como... Y es que se basa en la escritura que Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesucristo que está a la diestra de Dios, a la derecha, dice. O sea, para la mente humana, para todo el gentil y para todo aquel que o sea, que no tiene sangre judía, la diestra de Dios significa la derecha. Para todo gentil, para toda mente humana. Para los judíos no es así. Es Para el los po- judíos. es el mismo poder de Dios. Para los judíos, la diestra de Dios significa el lugar exaltado que corresponde únicamente a la majestad de Dios. No significa la derecha. La majestad, el poder. Para el los mismo judíos poder de Dios. significa Dios el mismo lugar en su po- exaltado en que su corresponde. poder El trono. manifestado. Para los judíos, la diestra es el trono de Dios. Su poder, su autoridad. O sea, no, Pero es, para el no hay gentil, diestra tal cual. ¿Verdad? Es que parece, tiene un significado así, ¿cómo se dice? Simbólico, no. Sí es simbólico, pero no es literal como se oye, sino simbólico, espiritual, pues. Así en esa explicación, pues. Amén. Y así es, hermanos. Es Amén. por eso que nosotros, por gracia de Dios, creemos en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo, pues estamos creyendo en Dios, porque Jesucristo es Dios, que nos lo ha revelado por medio de las Escrituras. Como el texto ese que dijiste está en Apocalipsis 3:21. ¿Dónde regresó al trono qué? Que A me ver. sentaré con mi Padre en... 3:21. Sí. A ver, dale lectura ahí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, hay otro texto que dice, no me acuerdo dónde está, donde dice que en medio del trono, ahí en medio del trono, ahí regresó el Cordero de Dios, ahí en medio del trono. De ahí donde salió, ahí mismo regresó. Y ahí está. Ahí en el trono, ahí está el Cordero de Dios. Jesús ahí está. Y a la vez está en todo lugar. A la vez está en todo lugar. Pero es muy importante, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 24. Es que si no se entiende como es, entonces por eso es que se le da otra interpretación incorrecta. Sí, vamos a Lucas capítulo 24.
Lucas capítulo 24, versículo 36. Vamos a leer un poquito la escritura aquí en adelante. Jesús se aparece a los discípulos allá cuando regresan los caminantes de Maús y se reúnen con los discípulos y le dicen: hey, hemos visto al Señor Jesús, o sea, nos apareció en el camino, llegamos a la aldea de Maús y a medianoche se regresaron, o sea, no se quedaron ahí, y están contando, están hablando. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahí está la clave. Tanto tiempo anduvieron con el Señor Jesús los apóstoles, aproximadamente por 3 años y medio, y no entendían. Hasta que Jesús les abrió el entendimiento. Aquí Jesús, después de que murió y resucitó, esto fue después de que murió y resucitó, se les apareció y les comió con ellos parte de un pez. Les apareció 40 días. Durante 40 días ahí. Entonces aquí ya es después de que Jesús murió y resucitó. Y Les abrió el cuando entendimiento. se Sí. anexaron 10 más, fue el inventado la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios no nos abre el entendimiento, estamos atrasados. Atrasados, porque no vamos a entender las Escrituras. La vamos a interpretar de una manera incorrecta. No vamos a entender que Jesucristo es Dios. Y cuando las escrituras no se entienden ni se le da una interpretación Incorrecta. incorrecta, está ya anunciando o adulterando su palabra, Sí. enseñando mal. Entonces es la clave, que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento. Pero permitir que nos abra el entendimiento. San Pablo dijo: ustedes tienen que renovarse constantemente por el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Tienen que estarse renovando. Permitir que entre algo nuevo a nuestra mente, o sea. Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. O sea que el aprendizaje es a diario. Sí. Se puede decir Así que es. no. Diario vamos a aprender tenemos algo que nuevo. estar aprendiendo algo Siempre nuevo. vamos a estar aprendiendo. De esa manera se renueva. Así es. Entonces, ¿estás seguro que Jesucristo es Dios? Amén. Seguro 100% que Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo así lo Nunca manifestó. lo he dudado ni lo dudaré. El verbo fue hecho La, carne. la vez pasada leíamos 2 escrituras que aclaran que Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan cuál es una y cuál es otra? Se les olvidó. Romano 9. Romanos 9:5. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Ahí dice que Jesucristo es Dios. Y Romanos 9:5 también ahí aclara claramente que Jesucristo es Dios. Desde que se nos anunció el Evangelio, ¿te acuerdas, hermano? Cuando Bendito fuimos a la sea iglesia con el hermano Juan, desde esa vez se nos anunció y no dudamos. El día no lo recuerdo. Y es por eso que creemos en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo, pues estamos creyendo en Dios, en el único Dios verdadero, El año sí. que nos ha abierto el Entiendo. entendimiento para que entendamos las Bautizado Escrituras. 94. Por eso en San Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si te conocen a ti, el único Dios verdadero, pero no conocen a Jesucristo, entonces están atrasados.
O si conocen a Jesucristo como el único, como el Hijo de Dios, y no lo conocen a Jesucristo como el único Dios verdadero, entonces están atrasados. Porque el único que salva es Dios, nadie más. Y si Jesucristo es el que salva, pues Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Está más claro ni el agua. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dijo el Dios por medio de Isaías capítulo 43. Alabado y glorificado sea Dios. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios.